Noches, continuando con la serie de videos, tendré la oportunidad o el gusto de tratar un tema sobre las obligaciones formales tributarias relacionadas con el nuevo documento de IVA que se le denomina factura de sujeto excluido. Esto está basado en la reforma del artículo 119 del Código Tributario, donde aparece revelado el decreto número 191 que contiene la reforma al artículo 119 del Código Tributario. Este decreto famoso surgió publicado en el Diario Oficial número 233, tomo 421, del 12 de diciembre del 2018. Antes de iniciar esta discusión, para efectos de una comprensión más clara por parte de los contribuyentes cuando van a utilizar lo que se le llama este documento de sujeto excluido. Mi nombre es Eduardo Blanco, docente de maestría de la Universidad de El Salvador, graduado, docente de pregrado de las diferentes universidades de El Salvador. Es un gusto, y director de auditoría de Blanco Urquía y Asociados. Antes de iniciar, primeramente leamos el artículo 119 del Código Tributario, que reza de la siguiente manera: los contribuyentes del impuesto a la transferencia de bienes, muebles y a la prestación de servicios, cuando adquieran bienes o servicios de sujetos excluidos de la calidad de contribuyentes de dicho impuesto, deberán de emitir para respaldar las operaciones efectuadas con sujetos excluidos de la calidad de contribuyentes una factura que se va a denominar factura de sujeto excluido, en la cual se va a consignar los siguientes datos: nombre del sujeto del impuesto, dirección del sujeto excluido del impuesto, así como su número de teléfono en caso de poseerlo, número de identificación tributaria del sujeto excluido o, en su defecto, número de documento único de identidad u otro documento que lo identifique plenamente, fecha de emisión del documento. Los mismos requisitos establecidos en los literales A, B y C de este artículo que correspondan a los contribuyentes adquirentes del bien o servicio. Una descripción de los bienes y servicios especificando las características que permitan individualizar e identificar plenamente tanto el bien como el servicio comprendido en la operación, el precio unitario, cantidad, monto total de la operación y monto de las retenciones efectuadas que sean aplicables, firma del sujeto excluido del impuesto en caso que no pudiera o no supiere firmar. El sujeto excluido va a estampar la huella de cualquiera de sus dedos, número correlativo del documento según el número de autorización brindado por la administración tributaria, el mismo requisito establecido en el artículo 114, literal A, numeral 11 de este código. La administración tributaria va a asignar y autorizará a los contribuyentes inscritos que lo soliciten las numeraciones de las facturas reguladas en este artículo para que respalden las adquisiciones de bienes o servicios que realicen los sujetos excluidos de la calidad de contribuyentes para efectos. Los referidos contribuyentes deberán de solicitar a la administración tributaria la autorización de la numeración correlativa respecto de tales documentos y proceder a solicitar cualquier imprenta debidamente autorizada por la administración tributaria la impresión de los mismos. El documento original, quedará en poder del adquirente de los bienes o servicios y la copia en el poder del sujeto excluido. Quiere decir que el original va a servir para respaldar en el archivo tributario la compra o adquisición que se le hizo al sujeto excluido. Los documentos que respalden las operaciones celebradas con sujetos excluidos del mencionado impuesto a que refiere el presente artículo
va a constituir el único y suficiente documento de respaldo para la deducción de los costos y gastos del contribuyente adquirente, toda vez que cumpla con los requisitos de deducibilidad regulados en la Ley del Impuesto sobre la Renta y este código. Aquí el primer cuidado. El artículo 119, tengan cuidado de leerlo. Dice: los contribuyentes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación del servicio. Hay muchos contribuyentes que única y exclusivamente transfieren bienes muebles y otros hacen la prestación del servicio, que ya lo vamos a ver más adelante. Estos dos contribuyentes también pueden tener combinación de ambos. Pueden hacer una transferencia de bienes y pueden prestar la prestación del servicio. Cuando adquieran bienes o servicios de sujetos excluidos, van a tener que utilizar la factura denominada sujeto excluido. Atención con esto. Quiere decir que los primeros cambios o los principales cambios que se anuncian son los siguientes. El contribuyente inscrito en el IVA por disposición de ley será el responsable de emitir la factura de sujeto excluido. De lo anterior, también debo de tener presente lo siguiente. Por lo anterior, el contribuyente debe solicitarle a la administración tributaria la autorización del número de la relatividad de dichas facturas y luego solicitar a cualquier imprenta autorizada la impresión de tales documentos. La factura de sujeto excluido debe de contener una serie de requisitos formales que anteriormente los leí según lo dispuesto en el artículo 119 del Código Tributario, los cuales fueron incluidos en la reforma aprobada. El documento original de la factura de sujeto excluido quedará en poder del adquirente de bienes o servicios, llámese contribuyente, y la copia y duplicado del documento en poder del sujeto excluido. Quiere decir que el documento original es para el archivo tributario que respalde todas las operaciones que mantuvo el contribuyente con el sujeto excluido. La referida factura va a constituir único y suficiente documento de respaldo para la deducción de los costos y gastos según el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 138, 139 según el Código Tributario. Además, con base a lo anterior, se vuelve relevante para todos aquellos contribuyentes de IVA que no posean habitualmente operaciones con sujetos excluidos, o sea, lo que se le denomina personas naturales de tal impuesto, que soliciten inmediatamente ante la Dirección General, la autoridad tributaria, la asignación del número correlativo para emitir facturas de sujeto excluido, cumpliendo las disposiciones fiscales del artículo 119. Quiere decir que todos aquellos contribuyentes que por A o B motivo tienen relación con sujetos excluidos tienen que apresurarse a tramitar la factura de sujeto excluido para poder documentar dichas transacciones y revelarla en la columna que se llama sujetos excluidos, compra a sujetos excluidos. Según el artículo 5 de la Ley del IVA, define el concepto de bienes corporales. Esto es bueno tenerlo clarito porque hay muchos contribuyentes que dicen, bueno, ¿yo por qué voy a tener relación con un sujeto excluido? Quiere decir que si yo me dedico a las transacciones de bienes corporales, son bienes tangibles que se transportan de un lugar a otro por sí mismos o por una fuerza de energía externa. Luego nos vamos al artículo 117 del Código de la Ley del IVA y ahí también tenemos el concepto de servicio. Según este artículo 17, para efectos del impuesto de el IVA llamado comúnmente, que no consista en transferencia de dominio de bienes muebles corporales, se va a entender las siguientes. Ese es larguísimo, desde la A hasta casi el P llega. Solo les voy a mencionar una. Prestaciones de servicios sean permanentes, regulares, continuos o periódicos.
asistencias técnicas, arrendamiento de bienes muebles corporales, arrendamiento, subarrendamiento de inmuebles destinados a actividades comerciales, arrendamientos de servicios, confecciones o ejecución bajo la dirección de obra material, ejecución de obras de ingeniería o similares, instalaciones, confecciones de obras de especialidad o movimiento de tierra pactada por la administración o mandato, reparaciones, transformaciones de especialidad, reparaciones, transformaciones y ampliaciones que no signifiquen una confección, contratos generales de construcción, edificios de inmuebles nuevos por administración o mandato, la construcción o edificación de inmuebles nuevos, convenios por uso de calzados, uniformes de los trabajadores, comisiones, mandatos, consignaciones, transporte o flete o carga, ya sea terrestre o aéreo, los prestadores del ejercicio liberal en profesiones universitarias, tales como contadores públicos, abogados, notarios, doctores, arrendamiento, subarrendamiento, pago de dietas a directores y otros emolumentos de igual o similitud de naturaleza. Si este contribuyente, llámese, él está identificado como contribuyente del IVA, no hay ningún problema. Pero si es una transacción que la entidad está haciendo con un no sujeto, deben de utilizar la factura que les estoy hablando según la reforma al artículo 119. Si nosotros nos vamos al artículo 29 de la ley de renta, ahí les menciona qué gastos van a ser deducibles y específicamente lo relaciona con el artículo 114 del Código Tributario y les dice que estos gastos, para poder ser deducibles, deben de estar debidamente documentados según las fórmulas impresas autorizadas por la Dirección General. Y ustedes también se van al artículo 29, numeral 11, y este artículo se refiere a cuando un gasto no es deducible. Quiere decir que si yo por algún motivo tuve una transacción con un sujeto excluido y este sujeto excluido me dio una factura comercial, desde ya se considera clasificado como el artículo 29-A como un gasto no deducible del impuesto sobre la renta. Entonces yo, para efectos de deducibilidad, ese gasto se va a considerar como no deducible. Además, el Código Tributario en su artículo 139 me identifica cuáles son los requisitos para poder llevar contabilidad formal. Y el artículo 140 me habla de los requisitos para los registros especiales, que deben de estar debidamente documentados con fórmulas prenumeradas y que están relacionadas con las exigencias del artículo 114. El artículo 141 me habla de los registros para los contribuyentes del IVA. Y ahí está la factura que hoy estamos estudiando, que se le llama factura a sujetos excluidos. Asimismo, la Administración Tributaria ha publicado en su sitio web el modelo de la factura del sujeto excluido, el cual va a servir como una referencia al momento de solicitar la impresión por parte de la imprenta autorizada. También de igual forma, los contribuyentes que lleguen a realizar el trámite de solicitud de autorización de correlativos de documentos del IVA lo pueden hacer por medio de los servicios en línea del Ministerio de Hacienda en la opción de registro, pleca, emisión de correlativos y control de imprentas. En conclusión, tengan cuidado con el interés público, que en una fiscalización la Dirección General llegue a encontrar facturas comerciales y que no estén amparadas por medio de una factura de sujeto excluido, se los puede considerar como no deducible del impuesto sobre la renta y sean sujetos a multas. Tengan cuidado, específicamente las empresas constructoras de servicio público de transporte y en fin todas las entidades que tienen relaciones comerciales, llámese restaurantes con el mercado central donde compran pescado, pollos, hoteles, tienen que documentar a partir
de este decreto 191 que contiene la reforma al artículo 119 del Código Tributario, y a partir de esta fecha amparar todas sus transacciones que ustedes tienen, inclusive con sus directores, por medio de la factura de sujeto excluido. Espero que este estudio les sirva mucho, y siempre cualquier duda, mi nombre es Eduardo Blanco, blanco3000@yahoo.com o senda173000@hotmail.com. Gracias, saludos.